Si la fiscalía se equivocó cuando presentó el caso, hay que hacernos cargo de las consecuencias. La historia es la otra. Ese es el punto. Y ahora ya eso. ¿Ahora qué pasa? Porque acá estamos discutiendo sobre lo que creemos que el fiscal ha hecho mal y que creemos ambos que esto va a tener consecuencias. No solamente por el número de personas involucradas, por el número de documentos involucrados, por la mala tipificación de los delitos, sino porque ahora que sigue, y vamos, en el discurso de José Domingo Pérez, se han cubierto 18 años de actividad legislativa para afirmar que esa actividad legislativa convierte a Fuerza Popular en una organización criminal, heredera del legado del padre. Y eso no tiene ni pies ni cabeza, disculpen. Porque yo puedo considerar que la actividad legislativa del Partido Fuerza Popular ha sido negativa para el país y puedo considerar que no han obrado en torno al bien común. Puedo considerar y considero que ni siquiera han respondido a las ofertas a sus votantes y que ni siquiera han respondido a un programa económico que fue el del padre, al contrario. Muchas de las normas aprobadas por el fujimorismo son absolutamente contradictorias con una economía de libre mercado. Pero eso no es delito. Y si lo fuera, tendrían que estar imputados por tráfico de influencias en cada una de las normas que se han imputado como contrarias, digamos que al bien común. Y la Fiscalía no ha imputado a un solo legislador, a un solo legislador, lo cual debilita la acusación. Keiko Fujimori se quejó de la politización, salió y dijo que era un discurso político. Es verdad que hay una imputación de organización criminal contra el Partido Fuerza Popular, pero del discurso de ayer no se extrae nada, absolutamente nada, que conforme el tipo de organización criminal, el tipo penal de organización criminal. Al señor fiscal José Domingo Pérez no le gusta la actividad legislativa de Fuerza Popular, a mí tampoco. Y me parece en muchos casos condenable, por supuesto, pero el castigo a eso está en los votos. Castigo que hay que decir Fuerza Popular en el año 2021 recibió ya en el 2020, reduciendo significativamente su caudal electoral. Pero eso no lo convierte en delito. Tú tienes que probar que un conjunto de congresistas se benefició, por ejemplo, les pagaron una coima o les pagaron con beneficios, caso los niños, caso los congresistas que votaron por destituir a Zoraida Ábalos por encargo de Patricia Benavides. Ahí tienes un caso. Pero lo otro es nada. Reitero, el relato es correcto, ¿eh? Y efectivamente, pero eso no te lleva a la cárcel. Y eso lo sabe José Domingo Pérez. No puede no saber. No puede no saber. Que el señor Dionisio Romero bajó a la bóveda y 17 veces sacó dinero, seguramente no fueron maletines, dijo fueron sobres. O sea, ya algunas defensas comienzan a asumir que los hechos son los hechos y que no los van a discutir. No es el caso ojo, de Keiko Fujimori, que hasta el día de hoy niega haber recibido dinero de Odebrecht. Pero sí es el caso de varias otras defensas. ¿Por qué? ¿Son tan torpes los abogados defensores? No, porque recibir dinero de Sudamericana de Fibras, el señor Yoshiyama, no es una actividad ilícita. Perdón, es una actividad ilícita, pero no es una actividad delictiva. No configura el delito de lavado de activos. Hay otras tesis, César Azabache va a estar con nosotros más adelante en el programa. Él ha señalado que acá lo que había que discutir era el beneficio patrimonial de Keiko Fujimori, cuyos gastos de campaña son menores a lo que recaudó.
Ayer lo discutimos con Luis Vargas Valdivia. Ese delito se llama enriquecimiento ilícito. Keiko Fujimori no está juzgada por enriquecimiento ilícito. Probablemente porque del 2011, ¿no es cierto? Si ustedes cuentan 15 años, que es el máximo de pena, el delito prescribe el 2027. No les daba el tiempo. Necesitaban un delito como lavado, 20 años, o organización criminal, 35 años. Para eso lo necesitaban, para los plazos de prescripción. Pero si imputas eso y no lo otro, y lo otro sí era delito, y te prescribió porque te pasaste 8 años antes de llegar al juicio oral, ¿de quién es la responsabilidad? Y antes de empezar con César Brache, volver a explicar por enésima vez el principio de legalidad. Hay un montón de cosas en esta vida que son muy malas, que condenamos, ¿no? Pero que no son delito. No entendí. No son delito. No son delito. El señor fiscal, José Domingo Pérez, tiene que perseguir a sus imputados por delitos. Nada más. No por juicios morales. Lamentablemente, señores, señoras, es así. Yo voy a poner un ejemplo que pongo en clase para estudiantes de comunicación. A veces les digo, a ver, chicos, pasarse la luz roja es delito, y pongo cara de mala, y toda la clase levanta, pero sí, sí, delito, delito. Entonces yo me río y le digo, no, no es delito. Es un acto ilícito. Va contra la ley. La ley te dice que no te pases la luz roja. Pero pasarte la luz roja no es delito. ¿Qué te va a pasar? ¿Vas a tener una sanción? Sí. ¿Vas a pagar una multa? Sí. ¿Vas a ir preso? No. ¿Se entendió? Pero que sí. Porque hace 10 años que yo vengo explicando esto, cuando empezaron con el caso de Antumal. Y ahí me insultaban hasta los periodistas, porque tampoco habían llevado pues penal uno, ¿no? Y no entendían nada. Ahora ya han entendido un poquito más, un poquitito más están entendiendo. Pero qué bárbaro, Dios mío. Así que de nuevo, doctor, ahora sí, empecemos por el principio. Bueno, Complicada la situación de José Domingo Pérez ayer, ¿no? a ver, yo devolvería tu comentario anterior con un giro adicional. Creo que tenemos que entender todos y todas que la apuesta que cabe hacer en este momento es por la independencia de los tribunales y por la vigencia del juicio como espacio para tomar decisiones sobre lo justo en función a la ley. Ese compromiso hace obligatorio que respetemos las reglas del juego, nos guste o no el resultado. Los juicios no son para confirmar nuestras preferencias subjetivas, son para fijar si es posible tomar una decisión equilibrada, basada en la ley, nos guste o no. Esto creo que es muy importante, Rosa María, porque en todo este tiempo de la binarización estamos confundiendo justicia con confirmación y eso no es tolerable, ¿no? No, yo lo que le he dicho al público varias veces, yo no discuto, ojo, la honorabilidad del señor José Domingo Pérez, creo que ha hecho un trabajo ejemplar Sí, contando una historia muy bien contada. Los hechos no están en disputa y ya veo que algunas defensas ni siquiera comienzan a disputarlos. El eso es asunto es correcto. que esas conductas son o no delictivas. Esa es toda la historia. Sí, hay que agregar además que este ciclo ha eh, creado o reforzado una posición de las fiscalías en la sociedad que no tenían hace 20 o 30 años. Así Claro, es. eso no significa que no haya cosas criticables, que no haya cosas que cambiar, que no haya excesos, pero las fiscalías están donde están en nuestro imaginario colectivo, entre otras cosas, por lo que Pérez y Vela han hecho. Entrando al juicio, mi conclusión es muy parecida a la tuya con algunos matices, ¿no? Lo he dicho varias veces, creo que el principal defecto de este caso está en su extensión. Hagamos las matemáticas que hagamos, con suerte, un esfuerzo titánico y rompiendo varias prácticas usuales y agendas, un juicio con 2.000 declarantes y 5.000 documentos
no tiene cómo durar menos de 6 años. Y si yo Sí, necesito 6 años, sí lo escuché, doctor, con Jaime Chincha, y entonces saqué mi papelito y dije, sí, pues 2 años ni hablar. no, Esto es no, no, de de 6 hecho, a 12 años. sí, 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 exacto. Por eso digo, 6 años es una conclusión bastante prometedora, ¿no? Supone 3 audiencias por semana. Esta semana han habido dos y todavía no hay declarantes. Anoche, José Domingo Pérez, el fiscal José Domingo Pérez, dijo en el programa de Jaime Chincha que no, que esto podía ser como el caso Humala, que ha tomado 2 años. Para comenzar, el caso Humala todavía no termina. Si termina en diciembre, va a haber tomado 2 años, 10 meses. El Claro, si caso termina en Humala, febrero, 3 años. 3 años. Y además Y son creo que, 11 imputados y 258 testigos. La cuarta exacto, parte en todo. sí, y Y 500 tres documentos, años. la décima parte de documentos, con una regla de tres simple. Si el tribunal se comporta como el caso Humala, este juicio pasa a tomar entre 8 y 10 años, solo el juicio. Ahora, Rosa María, la pregunta clave. Si yo te digo que necesito 6 años, que me escuches durante 6 años, 3 veces por semana, a día completo, para convencerte de algo, ¿te voy a poder convencer realmente? Acá creo que es donde está el kit del asunto. Un juicio tiene por objetivo que un tribunal se convenza más allá de toda duda de la acusación. Dentro de 6 años, no va a haber juez en el planeta Tierra que pueda diferenciar 2000 declaraciones, ni que pueda recordar claramente 5000 documentos. Proponer eso como un juicio es un fracaso. Y no haber podido modificar esa proposición en todo el procedimiento de preparación del juicio, que tuvo 19 correcciones, es otro fracaso. Lamento decirlo porque creo que el juez Zúñiga, que es el que hizo la preparación de este juicio, hizo el mejor esfuerzo imaginable por contener una acusación que en su primera redacción tenía 12.000 páginas, ¿no? Pero no, no hay manera, el resultado no funciona para un juicio. Primero Recuerda, a ver, empecemos por el sí, número de imputados, ¿no? O sea, hay 6 abogados que son del estudio ORE, que podrían estar en un proceso por falsa declaración de un documento administrativo, fraude procesal, en fin, otros delitos, con otro fiscal además, ¿no? con otro fiscal. Porque, Eh, digamos, rompe la igualdad de armas bien fuertemente, que el fiscal puede investigar al abogado cuando el abogado no puede investigar al fiscal. claro, Entonces, si hay una sospecha y la fiscalía sostiene que sí, pues tiene que ser otro, en otro procedimiento que la discuta, ¿no? claro, ese es un caso. Otro de falsos aportantes, que son el grupo grande que perfectamente han podido ir desacumulando el proceso a un proceso de falsos aportantes, falsa declaración de un documento administrativo, delito que ha prescrito además. Sales de eso. Te quedas con los 10 o 15 que les quieres imputar lo que le quieres imputar. Ahora, acá viene la segunda parte. Les han imputado lavado. Y de Mm. todo lo que hemos escuchado ayer, siendo todo lo que ha dicho José Domingo Pérez absolutamente cierto, nada de eso es lavado ni organización criminal. Ninguna de las dos cosas. Sí, cuando hacemos entrenamiento para abogados que hacen juicios, cuando preparamos juicios, la regla es esta, ¿no? En el primer movimiento, la foto de tu caso debe estar clara. En el primer movimiento, en tus primeros 10 minutos de intervención, debe estar claro que puedes ganar. Bien. Y yo haría un matiz en lo que has dicho. Sí creo que en esta historia hay tres casos distintos que tienen tres niveles de dificultad enteramente distintos. El fiscal Pérez ha comenzado por esta especie de maquinaria que, como tú has dicho hace un rato, en términos narrativos, como historia contada, está perfectamente documentada. Aquí había una maquinaria para recoger dinero del público y presentarlo como donado en parte por pequeños aportantes. Historia correcta. La gran pregunta es la que tú haces para esta primera historia. ¿De qué estamos hablando? Porque en la formulación original de este caso, lo que lo convirtió en lo que ahora es, no era esa parte, era el hecho de haber recibido $1 millón en De dos Odebrecht. armadas a puertas cerradas de Odebrecht. Y las Nada preguntas que más. además nos hemos
Y la pregunta que nos hemos hecho tú y yo, además, porque lo hemos discutido varias veces en tu espacio, es, primero, si la fiscalía podía asentar firmemente que Odebrecht era una lavandería, pero que además quien recibía fondos de Odebrecht en esas circunstancias podía saberlo o no. La discusión eterna, la que te llevó a ti desde la primera revisión de este caso a la conclusión de tipicidad, es que tú te inscribes entre quienes sostienen que el deber de conocer no es exigible al azar. Percy Claro, García Cabero, Percy García Cabero, que está muy cerca de tu lectura de las cosas, dice que ese deber de no conocer o de conocer el origen de los fondos que uno recibe tendría que estar en una ley o un reglamento para ser exigible. Al otro lado, Iván Montoya sostiene que en determinadas condiciones de clandestinidad, el deber es un deber ciudadano general y que las personas deben evitar delitos de este tipo. Pero atención con esto. Eso depende de que las circunstancias sean absolutamente exorbitantes, ¿no? Esa teoría, claro. la de la exorbitancia, se creó para el caso Humala, 3 millones. Solo para cerrar esta idea, en el caso de Keiko, quien hizo un movimiento que la fiscalía debió tomar en cuenta para reenfocar su historia del caso, para enfocar su manera de abordar el caso, fue Humberto Banto. Humberto Banto anunció por el 19 que la organización de Fujimori no solo había captado ese millón de Odebrecht, sino que tenía captaciones abundantes. Los 7.6 de Rasmus, disclaimer, ahí Rasmus está muerto, hay familiares que han sido parientes de él, que son clientes de mi oficina en otros casos, ¿eh? Nosotros no intervenimos en la declaración de aquí, pero hay que decirlo. Bien, Rasmus está muerto, 7.6 millones, Dionisio Romero o Credicor, 3.6 millones. Entonces, ayer escuché a Humberto Banto en Epicentro y su teoría es dura, pero hay que tomarla en serio. Es lo que dice es, si una organización colecta fondos de esta dimensión, ¿por qué se van a alertar cuando reciben medio millón de una corporación como Odebrecht? Le debe haber parecido hasta un ripio. Bien. Primer caso, Odebrecht tiene el desafío de Humberto Banto, que creo que la fiscalía no ha tomado en serio. No, y además hay otra cosa, Sí, además otro punto en esto para añadir. Para la fiscalía, la donación de Credit Corp no es lavado de activos. Dionisio Romero no está imputado como lavador de activos. digamos, Y Dionisio Romero ojo, no está para imputado como lavador, Rasmus tampoco. y Odebrecht Entonces, tampoco. Y y ahora Odebrecht ese es el gran punto. tampoco. Ese es el gran punto. Y a Odebrecht ni le imputaron lavado, ni a sus representantes le han imputado lavado, ni en los convenios de delación premiada o colaboración eficaz hay un solo reconocimiento sobre lavado. Entonces, si el caso original era no se debe recibir dinero de un lavador o no se debe cerrar los ojos a quien te entrega dinero, pues ahí hay dos problemas pues por resolver. Y creo que no están Problemas resueltos en la gigantescos, ¿no? acusación. Sí, sí, porque dañan el núcleo de la acusación. O sea, Odebrecht miren, no está yo lo he imputada. explicado varias veces para que la gente entienda. Odebrecht colabora eficazmente en el Perú en 4 procesos donde coimió, ¿ya? 4 obras públicas. Ni ningún proceso de donación de fondos ilícitos de campaña. En ninguno, ni en Brasil ni en el Perú, porque no es delito en el Brasil y no era delito en el Perú hasta agosto del 2019. Entonces, Digamos, eso no tiene yo, ni pies ni cabeza, pues a estas alturas ya. yo tengo un matiz, yo sí creo que hay evidencias que muestran que Odebrecht manejaba una lavandería. El caso más fuerte que lo indica es el de un empresario peruano detenido y en proceso en Panamá, Monteverde, que Claro. simuló cerca de 30 millones de dólares en facturas para servicios que sacó del país para introducir en esa lavandería. El problema es que no es muy serio sostener que Odebrecht tiene una lavandería y no hacerle cargos por eso o no exigirle que lo reconozca antes del juicio y luego No, y mezclar no a Odebrecht. solamente eso, sino que supongamos que reconoce una lavandería. No tiene el fiscal y no ha exhibido una sola prueba de que Keiko Fujimori podría haber supuesto que Odebrecht le daba dinero negro, ilícito, manchado de sus operaciones clandestinas y no de sus ganancias y utilidades como hacía Credit Corp o Rasmus. O sea, ¿por qué A iba a ver, distinguir? eso, el tema es ese y ahí das en el punto medular, el más complicado.
En el caso de Ollanta Humala, cuando se armó la teoría de la exorbitancia, la audiencia de detención de Ollanta Humala trató sobre eso, la cuestión era que Humala explique quién más le había dado $3 millones, tal que no le llamara la atención que vinieran en efectivo. Bien, Humberto Mato contestó a esa pregunta, pues, en el caso de Keiko, porque originalmente la teoría de la exorbitancia, demasiado dinero en efectivo, se trasladó al caso de Keiko Fujimori por el millón. Y lo que Abanto dijo fue, ¿por qué me voy a alertar por 1 millón si hay una persona que me ha dado 7,6 y otra que me ha dado 3,6? O sea, si recibo esas cantidades de dinero, 1 millón ya no es exorbitante en mi representación. De modo que no me estoy poniendo ninguna vela, simplemente me parece natural. Primer caso, fondos de Odebrecht, dos problemas muy difíciles de resolver. Yo no sé, no me ha... Ayer, por ejemplo, ha debido estar clara la respuesta a eso. Ayer no se ha Nada. presentado la respuesta a eso. No se ha presentado. Y yo creo que los obstáculos son bien difíciles de remover. A estas alturas, dudo que la Fiscalía obtenga una ampliación del acuerdo de colaboración eficaz para que Odebrecht o sus representantes reconozcan lavar activos. Ni Y creo que hablar. está, y creo que está bastante claro que ni Credicor ni Romero, nos gusten o no nos gusten, lavan activos, ni Rasmus, que además ya está muerto, lavaba activos. Entonces, esa parte tiene un problema. La segunda, tú la has citado, es la cuestión de la estructura. ¿No? La maquinaria para encubrir. Claro, la maquinaria para encubrir comenzó siendo un apéndice del caso de los fondos clandestinos de Odebrecht. Se independizó y ahora quiere ser un caso autónomo, pero es una maquinaria que no responde a la pregunta, ¿encubrir para qué? ¿Encubrir para qué? Esa parte no la responde. Creo, temo, desde mi punto de vista, porque me parece que eso es un desperdicio, que era el tercer caso que no encuentro claro y que ayer no estuvo en la primera presentación de la Fiscalía, el que da la clave, el que habría dado la clave para darle sentido a la maquinaria. Ese tercer caso que encuentro en la Fiscalía no ha desarrollado claramente, más allá de alguna declaración del fiscal Vela en público, no lo veo en la audiencia, fue propuesto en octubre del 19 por el profesor Iván Montoya en la Católica, una pista que la Fiscalía decidió no seguir. Iván Montoya dijo en octubre del 19, han pasado casi 5 años. Esto tiene más sentido si en lugar de mirar el origen de los fondos, que tiene combinaciones complejas, miramos el destino de los fondos. Porque si Fuerza Popular amasó 17 o 18 millones y según la OMPE gastó 10, Pero faltan gastó 7. más, pues. Se gasta más. Por eso, pero si, digamos, si reconoce haber gastado 10, hay 7 u 8 millones cuyo destino final es incierto. La señora Keiko Fujimori ha dicho ayer que gana 14.000 soles. Se ha declarado 14.000 soles a la SUNAT desde el año 2011, pues ahí hay solo $300.000. Sigue faltando casi 7 y casi 8 millones de dólares. ¿Dónde están y cómo se han insertado en la economía? Era la pregunta de Montoya. Montoya decía, si aquí se amasó en condicional, porque eso la Fiscalía no lo ha confirmado, si aquí se amasó una fortuna clandestina, se mintió a la SUNAT sobre los ingresos reales y se tuvo más. Se escondieron y luego se filtraron a la economía en el formato de falsas operaciones inmobiliarias, en ingresos por venta de inmuebles en las que nadie intervino, operaciones en alguna universidad bajo investigación, compras de inmuebles o colocaciones Lo en que fuera. grifos. Ahí habría un caso por lavado claro, un caso, decía Montoya, de autolavado, que además sería absolutamente autónomo e independiente de esta cuestión sobre si Odebrecht en el Perú tiene cargos por lavado de activos o sobre esta otra cuestión vinculada a los aportes enormes, hay que decirlo, Y exorbitantes, pero no originados en lavado. el otro camino que discutimos de él con Luis Vargas Valdivia, porque Keiko Fujimori en el 2011 era funcionaria pública, Básica. era el de enriquecimiento ilícito. Para ese periodo, porque en ese periodo ella no debía haber obtenido fondos de la política ni haber hecho la pequeña fortuna que en el año, el tiempo, el periodo de su ejercicio parlamentario podría haber acumulado. Por Claro, haber, ¿ya? digamos, Pero a estas el alturas, el señor plazo de José, prescripción, claro, pero José Domingo Pérez no quiso ir por ese camino porque el plazo de prescripción es 15 años. mira, Entonces, perdóname que te interrumpa, pero yo ahora estoy preocupado por eso, porque,
digamos, hay otra variable en juego y es que los casos por enriquecimiento ilícito no son competencia de la Fiscalía de José Domingo Pérez, Así son es. competencia de la Fiscalía de la Nación. Y temo que es lo mismo que pasa con el caso Kuczynski, que ha vuelto a salir Claro, a declarar hace poco sobre su proceso que aún no termina. Si Kuczynski hubiera sido investigado por enriquecimiento ilícito, habría sido condenado a tiempo hace muchos años. claro, ¿De acuerdo? Porque, claro, ser presidente de la República, nos guste o le guste o no, y seguir percibiendo diferidas o lo que sea, ganancias de una consultora que está en el mercado, que ha sido suya y que tiene un socio suyo manejándola, pues no es una buena noticia. Y esos claro. ingresos pueden calificar como Pero enriquecimiento eso, ilícito, pero eso, de podrían nuevo, hacerlo. claro, pero eso ocurrió en el 2006. Claro, de modo que había que Ya investigarlo a tiempo. recontraprescribió, Ahora, porque se embarcó a Kuczynski en una investigación sobre lavado de activos que que no tiene pasó nada por que ver. alto, que es Claro, correcto, se le investigó por otra cosa. Pero temo, Rosa María, que el problema está con las competencias. Porque si miramos las cosas de nuevo y notamos, como hicieron Luis y tú en esta conversación, que por el tiempo que fue congresista, Keiko Fujimori no podía enriquecerse con dineros privados. no, Y notamos que nunca se siguió la pista que el profesor Montoya propuso. Vamos a reparar en que si la fiscalía hubiera girado a un caso basado en fraude en impuestos, también perdía competencia. claro. También perdía competencia. Es que Eh, ese es el problema. Entonces, para quedarte con los casos, impones un fuerza, tipo con una fuerza es la plazo de regla. prescripción, claro, unos Fuerza plazos es de la regla. prescripción larguísimos y sigue. Y luego viene la otra historia, que ayer trató de ser la que era la historia estelar del relato, la organización criminal. Es decir, el partido político, Fuerza Popular, y Keiko Fujimori, su líder, autora mediata de todas las cosas que hace la bancada, ha tenido una conducta legislativa desde el 2006 a la fecha, o sea, que cubre 18 años de conducta legislativa que hace que esa conducta legislativa sea delincuencial. Eso es lo que nos Mm, ha dicho ella. sí, Desde sí. los octágonos hasta la investigación contra Odebrecht, terminando con las normas sobre organización criminal hace pocas semanas o la exoneración de responsabilidad de partidos políticos. Todo A ver, eso, o sea, la actividad legislativa del partido Fuerza Popular es una actividad delictiva. Son una Rosa, organización criminal porque hace leyes. en realidad Disculpe, creo que José Domingo quiso decir que es una organización criminal porque ha estado tratando de interferir con la investigación todo este tiempo. Lo que pasa es que de nuevo dijo un no, montón pero de cosas a la vez. discúlpeme, doctor, metió los Sí, octógonos y dijo que eso, era eso, para eso. Por eso resolver digo, mejor. de nuevo, y esto pasa con los tres casos que comentamos recién, están mezclados y no diferenciados y producen esta maraña inmanejable de 2.000 testigos y 5.000 documentos, ¿no? En la parte de la organización criminal hay una mezcla que no es admisible. O sea, en un lado de su narrativa, incluso pensando en el caso Chávarri, él siempre ha dicho tener un caso de obstrucción respecto a las maniobras que Fuerza Popular hacían respecto a él. Bien, eso es algo que podemos discutir. Si el comportamiento, una parte del comportamiento legislativo de determinados integrantes de la bancada, de las bancadas que ha tenido Fuerza Popular a lo largo de este tiempo, han actuado con el propósito de bloquearlo o no. Es una discusión, pero esa no es la discusión de lavado de activos. Es una discusión completamente distinta. Ahora, la otra parte, octógonos y demás, donde quiere hacer una vinculación entre el comportamiento político, Fuerza Popular y Credicorp, bueno, es una crítica política muy dura, pero es una crítica política, ¿no? Y está Claro, basada en está una muy cosa muy bien. difícil, claro, y está basada en una cosa muy difícil, que es la permanente discusión sobre la relación entre corporaciones y políticas. Mira, Noam Chomsky en los Estados Unidos tiene una conferencia larguísima, bella, que se llama Requiem for the American Dream, donde en uno de los componentes discute cuál es la verdadera relación entre partidos y dinero. Y claro, en los Estados Unidos, una de las críticas más fuertes está dirigida hacia las farmacéuticas y las Claro, petroquímicas, ¿no? Entonces, claro. ahí hay mucho que discutir, pero eso no es un caso por lavado de activos, No es un es caso delito. diferente. No es Y delito. claro, digamos, para ser delito tendría que entrar otras variables en juego. Por ejemplo, el tráfico de influencias o las influencias se vuelven Claro, delictivas cuando la presa en negociación está prohibida. Por ejemplo, es el caso de Benavides,
que denuncia a Villanueva. No el caso de su hermana en narcotráfico y la obstrucción que ella genera, sino el caso de Benavides que denuncia a Villanueva, ¿no? Donde Villanueva dice que sus intereses personales en actividades parlamentarias eran compensadas con resoluciones de la Fiscalía de Archivo de Casos. Ahí la influencia se vuelve delictiva. Pero en el Claro, caso, en la historia que ha contado José Miguel Pérez, una fea historia, lo que ha dicho es que la actividad política del Fujimorismo es una actividad de interés que beneficia a sus aportantes, algunos de ellos vinculados a corporaciones. Es una crítica política durísima, pero no es de eso de lo que estamos hablando ahora. Mezclar es claro. mal, mezclar es malo. La acusación mezcla tres historias y no las desarrolla por completo. La presentación de ayer ha mezclado cuestiones estrictamente políticas, el vínculo de Alberto Fujimori con Fuerza Popular. Tú sabes, Rosa María, yo sostengo que Alberto Fujimori está correctamente condenado por crímenes de lesa humanidad. Yo sostengo que el indulto y su renovación ha sido inconstitucional y violatoria de la Convención Americana, pero eso no me autoriza a mí a mezclar el juicio sobre lavado de activos con la historia criminal de Fujimori. Digamos, lo dije respecto a alguien a quien respeto, César Nakazaki. En el juicio contra Fujimori, César sostuvo varias veces que él no podía haber cometido crímenes de lesa humanidad porque en su época se venció al terrorismo. Y yo pedí que no mezclara la lucha contra subversiva con el terrorismo. Con todo respeto, lo mismo tengo que pedir ahora. No estamos discutiendo aquí la ley de prescripción de crímenes de lesa humanidad. De modo que intentar meter dentro del juicio la energía que produce ese debate, creo que es incorrecto, creo que confunde, creo que Hay genera que explicarle expectativas a la gente incorrectas. dos cosas antes de irnos a la pausa. La primera, no vas a ir a juicio por tus buenas obras, ¿ok? Vas a juicio por tu conducta ilícita, no por tus buenas obras. Por tus buenas obras te juzga Dios. El día que te mueres verá si te premia o te castiga. Pero a juicio no vas por tus buenas obras. Tú, una persona puede ser un magnífico padre de familia, un gran marido, un gran trabajador y un asesino en serie. Todo eso se Mm. puede ser a la vez. Y cuando lo juzgan por asesino en serie, no ver a su esposa decir que ha sido un magnífico marido. Entonces, entiendan que uno va a juicio por las cosas que hace mal, no por las cosas que hace bien. Y Eso dentro de uno. ellas, y dentro de ellas las delictivas, ¿no? Porque las Así es. historias malas de vida, que no están encajadas en lo que se ha propuesto al debate, son impertinentes. Y temo que eso es lo que hemos visto en la primera Claro. Entonces, presentación para ayer. poner el mismo ejemplo, una persona puede ser un pésimo marido, un mal amigo, un trabajador impuntual, pero no es ladrón, pues. Te lo vas a llevar a juzgarlo por ladrón y resulta que no es ladrón. Pero todo lo anterior es cierto, ¿ah? Es insoportable el hombre, antipático, Y yo lo maltrata de pondría, palabra a la gente, ¿no? No es ladrón. voy, Entonces no lo puedes voy a condenar ser, por ladrón, pues. voy a ¿Ah? ser antipático, Rosa María, deliberadamente antipático. Un falsificador no puede ser condenado por robo. Si la fiscalía se equivocó cuando presentó el caso, hay que hacernos cargo de las consecuencias. La historia era otra. Ese es el punto. Y ahora ya entramos ahí, pausa y rezamos con eso. Ahora, ¿qué pasa? Porque acá estamos discutiendo sobre lo que creemos que el fiscal ha hecho mal y que creemos ambos que esto va a tener consecuencias. No solamente por el número de personas involucradas, por el número de documentos involucrados, por la mala tipificación de los delitos, sino porque ahora que sigue. Y vamos a la pausa y regresamos con eso. Rosa María, adelante. Así es. Bueno, lo que les decía es que hay consecuencias. Hay consecuencias. Y primero hablemos de la etapa, de lo que se llama en derecho procesal penal, la etapa intermedia. Es decir, el fiscal termina su investigación, acusa y un juez controla que esa acusación esté ajustada a los términos señalados en la ley. Se demoró casi 2 años en el control de la acusación porque Mm. el doctor Zúñiga, el juez de control, devolvía y devolvía y devolvía el caso. Para que vean que lo que están viendo ha sido controlado durante 2 años. ¿Ah? La pregunta es por qué Zúñiga no dijo, señor fiscal, pare acá, reformule. ¿Qué pasó ahí? Mira, hay dos. Yo también creo, como tú, que Zúñiga lo intentó. 19 devoluciones no son poca cosa, ¿no? Ahora, en general creo que el juez Zúñiga fue víctima
de un defecto que está instalado en nuestro sistema. Y es que así como todo lo que le denuncies a una fiscalía va a llegar a una investigación, porque los fiscales creen que no tienen que filtrar y deberían filtrar, Deberían todo filtrar, lo, ¿no? claro, todo lo que acuse la fiscalía está pasando a juicio. Es decir, Eso en promedio, los jueces intermedios, digamos, en pretrial se llama en inglés, que es más claro que intermedio, ¿no? El juez que prepara el juicio, pues la audiencia preparatoria del juicio, por decirlo de alguna manera, no está funcionando. Lo que ocurre es que nadie lo denuncia, porque claro, los casos que resultan por lo frecuente tienen como exceso 10 testigos en vez de 4, 50 documentos en vez de 20, de modo que las defensas, me incluyo, preferimos siempre manejarnos con el resultado y llevar la protesta al tribunal y reducir los tiempos del debate en el tribunal. Pero se puede hacer con 20 testigos, con 50 documentos. Aquí la situación de falta de control del judicial sobre las acusaciones ha explotado. Y esto es algo que creo que las autoridades judiciales deben tomar muy en serio. Un juez de control de acusación no solo debe leer el Código Penal y no solo debe ver si el texto de la acusación está bien redactado en puntos y comas y en reglas de imputación para completarlo. Un juez de control, y esto es lo que no pasó en este caso, tampoco pasó en Humala, tiene que imaginar el juicio que resulta de la acusación y preguntarse, ese es su trabajo, si el juicio que resulta tiene sentido o no, si todo lo que se está pidiendo es necesario o no. Hay una historia que me parece que has recordado recientemente. Esto pasó en el caso Guzmán, por primera vez. En el caso Guzmán, el sistema se enfrentó a una costumbre perversa. Esa policía que investigaba los delitos de terrorismo, que hizo cosas maravillosas, hay que decirlo, pero que las investigaba en el formato que el señor Rospigliosi quiere restaurar, ¿no? Sin orientación legal, sin fiscales, sin acceso a juez, a pulso, ¿no? A pecho de policía. Esa policía desde el año 83 anotó el nombre de Abimael Guzmán en todos los atestados policiales por terrorismo. Los de masacres, los de Torres, los de ejecuciones selectivas, los de todo. organización, en todos estaba Guzmán. Entonces, cuando le entregaron el caso a la justicia ordinaria, después de la sentencia del Tribunal Constitucional del 2003, el problema fue, ¿ahora qué hacemos? O sea, los antecedentes obligan a hacer un juicio de, eh, por hechos que comenzaron en el 80, con el llamado inicio de la lucha armada, la quema de ánforas en Chuquichi, hasta el 92, un día antes de la captura de Guzmán, pasando por todo lo que pasó en Huamanga, en Junín, en Apurímac, en Huancavelica, en Ica, en Trujillo, en Lima, durante 12 años. Bueno, la justicia creó un procedimiento que se llama escisión. Ah, Si el caso no tiene sentido como ha sido acumulado, digamos, sin decisiones, simplemente por acumulación natural, pues entonces hay que organizarlo. Y lo que se hizo fue partir el caso de la cúpula de Sendero para que el así es. juicio pueda ser digerible. Eso ha dejado de hacerse, porque con la misma regla, con el mismo norte, el juicio que resulta de la preparación del juicio debe ser un juicio digerible, razonable, Ayer me con decía Luis capacidad Garra comunicacional. Valdivia, Luis Garra Valdivia me dijo que hicieron lo mismo con el caso de Fujimori y Montesinos. Claro, pero eso Desacumularon lo hicimos desde el principio. O desde sea, el principio. los formulamos con la fiscalía separados, digamos, y se discutió, Vargas te lo ha contado, se discutió si esto tenía que ser un caso masa o si tenía que ser un caso organizado por necesidades procesales. Incluso en algún momento en el Congreso de entonces, Javier Descanseco nos reprochó no haber comenzado en orden por el golpe de Estado. Nosotros le explicamos en el Congreso a Javier que los casos legales no son manuales de historia. Pues no se Claro. comienza por el día uno, se comienza por la historia corta que puedo probar rápidamente y con la que puedo alcanzar objetivos. Ya Nosotros no consigo somos una condena y consigo la una siguiente y consigo la condena, siguiente. pero ya logré un objetivo y los voy acumulando. Entonces, el orden no es, pues, el día uno y sigo en adelante y pongo todo aquí, ¿no? Eso, lo que se hizo en el caso Guzmán, es lo que se debió hacer en el caso Claro. O sea, yo le decía el otro Fujimori día a en la la gente, intermedia. ni a Sendero Luminoso los han juzgado de 40 en 40.
Ni a Claro, Sendero Luminoso. ni a Sendero. Ah, De hecho, ese caso se concentró en el Comité Central y por claro, eso funcionó y por eso se pudo obtener a tiempo en la un año. ratificación, la segunda condena, la ordinaria contra Guzmán Reynoso. Entonces, si uno mira para atrás con toda la ventaja que da ser general después de la batalla, Claro, lo que el juez Zúñiga tendría que haber hecho o podido hacer es plantarse a la fiscalía y decirle, señor, le he devuelto esta acusación 19 veces, tiene usted una semana para darme un texto integrado, solo uno. Y ahora, mi pedido es que si usted está pidiendo un juicio, tiene que atender a que sus tres casos tienen que separarse. Dime un claro. caso Odebrecht, dime un caso sobre la llamada organización criminal, a ver cómo la califica, y Claro. deme un caso, o dígame que no lo va a dar, sobre el destino final de esos fondos. Porque si Claro. usted me mezcla las tres cosas, lo que resulta ya no va a ser un juicio. De modo que tiene 2 semanas. Reorganícese y tráigame todo de nuevo. Así debió terminar la intermedia. Eso no ha pasado. Y es tan grave que, repito, las autoridades tienen que tomar nota de lo que está ocurriendo por no filtrar con cuidado los casos que llegan a la fiscalía, los casos que llegan Ahora, con es acusación. evidente que José Domingo Pérez no tiene ningún problema en que el juicio dure 12 años, o 6, o 8. Está encantado porque hace su trabajo los próximos 6 años. Y me pareció en la primera sesión que los abogados defensores tampoco tenían ningún problema en que esto durara años, ¿ah? Porque todos interpusieron una serie de nulidades y pedidos de sobreseimiento que no corresponden en esa etapa, y eso todo el mundo lo sabe, ellos también. Sí, mira, yo tengo un reproche fuerte a las defensas, ¿no? Digamos, he puesto sobre la mesa porque me ha parecido muy importante el debate en las condiciones en las que lo generó Humberto Abanto en el 19. Pero hay que decir que de las 2.000 declaraciones que van a entrar a juicio, la mitad son de la Fiscalía, 1.031. El resto, las 970 que faltan, son de la defensa. De modo que tampoco es que la defensa tenga muy Claro, claro pero que es el que son objetivo de esto era simplificar las 46 cosas. defensas. Escúchame, pero es que son 46 defensas. Sí, sí, Entonces, claro, si pero, a mi pero defendido, si cada uno de ellos presenta a 20 testigos, listo. más Y a de mi 20, ¿no? defendido, ¿ah? Más de 20, más de 20. Por eso digo, pero ahí hay, digamos, también una muestra de una defensa expansiva, no concentrada en el sentido, de modo que la crítica es para las dos partes, ¿no? Ahora, el pedido de nulidad. Hay que decir que creo que todos los que monitoreamos, seguimos este caso, hemos notado que las protestas de la defensa por la extensión del juicio que se estaba dibujando vienen desde la intermedia, ¿no? Incluso artículos, material publicado, que es accesible digitalmente sobre este defecto, ¿no? Entonces, el pedido de nulidad de la etapa anterior, o sea, la nulidad del autoenjuiciamiento, creo que ha tenido un papel simbólico. Creo que ha sido una forma de denunciar que esto comenzaba mal. Porque me cuesta creer que abogados como los que están en esa audiencia, Juliana Loza, la abogada de Keiko Fujimori, Claro, es una litigante muy reconocida, con mucho prestigio, ignoren que no hay un solo artículo del Código Penal, del Código Procesal Penal, perdón, que le permita al Tribunal de Juicio hacer eso. ¿De claro. acuerdo? Entonces, si lo han pedido, es para que Además quede se los claro. dice el tribunal, oiga, nosotros no podemos hacer eso, se los dijeron bien Es que no, claro. no hay ley, pues, no hay ley. Claro, ¿qué pasa? El código supone que en la intermedia se ha hecho un trabajo razonable y eso es lo que está fallando, no se hace. Pero reparemos en esto, lo que dijo el tribunal cuando rechazó la nulidad, tenían que hacerlo. Ahí no hay, creo que lo hemos comentado, éxito de nadie. Eso es lo que la ley manda. No hay Sí, espacio para esa nulidad. Ese era un espacio de denuncia escénica, punto. Pero lo que dijo la sala cuando rechazó la nulidad fue, sin embargo, la sala va a tener en cuenta, con mucho cuidado, la necesidad y extensión de cada testimonio y de cada documento que se debe discutir. Me comentaba Wilfredo Pedraza en una conversación que del caso Llanta Humala, que parecía enorme cuando se planteó 250 testigos, algo más, y cerca de 500 documentos, que es lo que ha quedado filtrado, el tribunal tuvo el cuidado de programar las audiencias relacionando los testimonios por su objeto y juntando los documentos por el tema al que se referían para poder comprimir la extensión. ya. Ojo, que el resultado no es maravilloso. Van a ser 2 años
10 más de 2 años meses, y medio, 2 años, 10 meses, cuando acabe este juicio, si no llegan a ser tres, 3 años. digamos. Y eso ha causado un efecto. Creo que compartirás conmigo la impresión que hace bastante tiempo, desde el incidente Barata, que fue el año pasado, que nadie discute qué está pasando en el caso Humala. Se Es nos que salió el ese radar. caso, claro, pero ese caso, y ahí viene el otro problema. ¿Qué va a pasar cuando, por lo menos por lavado de activos, no sean condenados? Mira, eso va a ser muy importante. Yo comenté hace poco en una comunicación escrita que también ahí hay un problema del que la Fiscalía no se ha hecho cargo. Cuando el caso Humala comenzó, teníamos a una ciudadana, su esposa, recibiendo a puertas cerradas 3 millones de dólares en efectivo Ujú. de una persona que era un empresario, pero en una organización que por su origen, el Partido Nacionalista, una organización de centro izquierda o de izquierda, como prefiramos, no manejaba fondos de esa envergadura. Ah, Entonces, ahí fue que se creó la teoría de la exorbitancia, ¿no? En esas condiciones, hay que cerrar los ojos deliberadamente para no ver lo que está ocurriendo. Pero de lo que creo que la fiscalía no se ha hecho cargo, y no sé si la defensa, no me ha quedado claro, honestamente, es que a lo largo de las investigaciones pasamos de esa nota OH 3 millones a una ujú. declaración extensa en la que Barata contó en el Brasil, por ejemplo, que a él no lo buscó nadie, que lo que pasó fue que Marcelo Odebrecht le dijo que Lula da Silva había ordenado que se le entregue dinero con cargo a las cuentas del Partido de los Trabajadores, Así es. de lo que se deduce, sin hacer un enorme esfuerzo, que la organización de Humala nunca le pidió dinero a Odebrecht, se lo pidió al Partido de los Trabajadores. Y resulta que el Partido de los Trabajadores en el Brasil, no nos guste o no nos guste cómo se comporta, es otra cosa, no tiene una lavandería. De modo que el principal cargo contra la organización de Humala, que es no haber evitado recibir esos 3 millones clandestinos de una empresa como Odebrecht, que si los entregaba así, pues tenían que venir de un crimen, pues entra en crisis cuando resulta que a quien se le pidió el dinero era al Partido de los Trabajadores. Es como, a ver, esto sigue sonando complicado, pues son 3 millones, ¿no? De un Ajá. partido a otro, sigue sonando complicado, pero digámoslo así. Rosa María, si tú me pides, si yo te pido mejor, que por una emergencia, porque lo que sea, me mandes $1.000 a la oficina Ujú. y tú usas de delivery a un psicópata asesino motorizado, pues a mí qué me importa que el tipo sea psicópata asesino motorizado. Ese Es tipo me verdad. está trayendo los $1.000 que te traje a ti. El problema de mi representación no pasa a ser si vi sus señales, el tipo de tatuajes que tenía o tal. El problema de mi representación pasa a ser qué pienso yo de ti y quién eres tú. El intermediario no funda un caso por lavado de activos, lo funda el origen. Bueno, este es el dilema del caso de Ollanta Humala. Es, en mi opinión, el dilema que debe resolver la sentencia. Y en esas condiciones, no, lo he dicho ya por escrito, a mí no me sorprendería que el tribunal diga que no se puede condenar ni a Ollanta Humala ni a Nadine Heredia, Ni a porque nadie. en la representación, ni a nadie, porque en la representación de las cosas vigente en ese momento, el origen no era Odebrecht, sino el Partido de los Trabajadores en Brasil. Claro, eso creo que tendría un impacto sobre el modo en que se discuta el primero de los tres casos que hemos dicho. Tendrían que estar separados y no lo están en el juicio contra Keiko Fujimori y su entorno. Eso para la fiscalía va a ser devastador, pero hay que ir Perder el caso preparando a Mala, la gente. Perdóname. perder el caso Mala va a ser devastador, Claro, sí. devastador. Porque además luego vienen, acuérdense, el caso de PPK, que está juzgado por lavado. No por donaciones de campaña, pero por lavado. Y luego el caso del APRA y del PPC, que también tienen imputaciones por lavado, por de recibir dinero de Odebrecht. Mira, Exactamente igual. mira que con eso abordamos otro error, ¿no? Pues claro, los casos por fondos en campaña se multiplicaron. Claro. Nota, sin embargo, que la teoría de la exorbitancia que se construyó con los 3 millones de Humala, que entra en crisis en el caso Fuerza Popular, en mi opinión está en crisis. Cuando se compara ese millón con las fortunas que amasó o que se podían haber amasado en ese entorno, tiene condiciones que no son reproducibles en los demás casos. Los demás casos tienen montos de 250, 50 trescientos mil mil dólares. dólares
que es difícil sostener como exorbitantes. Pues si Claro. miramos el paquete, creo que el gran error de la apuesta ha estado en subir el volumen de los casos sobre fondos en campaña, que tienen todas estas dificultades y todos estos debates todavía no cerrados, en lugar de subirlo en los casos sobre cohecho, que nadie está siguiendo. Un expresidente de la República, Alejandro Toledo, está ahora mismo en juicio, en un juicio que mi impresión es que va a terminar claramente en una condena, y esa condena no va a producir el impacto de legitimación que debería a favor de la Fiscalía, porque la Fiscalía ha ahogado sin darse cuenta la narrativa sobre los casos de cohecho para darle espacio a los casos sobre campañas políticas. El caso de Susana Villarán, que Igual. a mí me ha sorprendido. Creo que como tú, vi sus declaraciones en Exitosa aquella tarde de sábado, me parece que fue en el 2019, donde hay un reconocimiento de delito y Vela nos ha dicho que en el proceso ha negado los cargos. Pero ese caso tendría que estar ya en juicio con el de Toledo. No estamos viendo otro caso que está en juicio, pero del que nadie habla, que es el del Metro de Lima, el tren eléctrico, que también tiene una acusación que será exitosa y que es un caso que además arrastra el enorme drama del suicidio de García Pérez, que estaba originalmente Claro. imputado ahí. Entonces, Y los pesos están mal. ese juicio, el juicio de Metro de Lima, debería estar por sentenciarse ya. Es que, y está en juicio, ¿te das cuenta? O sea, va a terminar en algún Claro. momento. Pero si los pesos están así de mal distribuidos, la fiscalía, que debería legitimarse en sus mejores casos, que son los de cohecho, pues entonces pierde absurdamente puntos de credibilidad por levantar el volumen de estos otros casos que, para decirlo en una síntesis, tiene una serie de cuestiones discutidas, no resueltas, y lamento, más allá de mis propias preferencias personales y más allá de mis convicciones, están mal planteados. Así es. Muy bien, muchísimas gracias a Luis Vargas Valdivia. Creo que ha quedado claro. Luis, ¿Entendieron, César César chicos? Azabache. Azabache, Rosa María. Ay, ay, Hola, hola. ¿qué tal? ¿Qué tal? Entrada para atrás. No es la primera César vez, te voy Azabache, a perdonar. doctor César Azabache, perdóneme, perdóneme. Eh, bueno, ¿habrá quedado claro, Abel, para el público o siguen escribiendo locuras? Menos personas, pero de todas maneras no tienen el problema. Es que dicen, pero si nos destruyó la democracia, sí, entendemos No la han eso, sí. acusado por sedición, es lo que dije Eso. ayer. Quizás sería bueno que se recuerde cuáles son los temas por los que se les acusa, ¿no? ¿Cuáles son las Son acusaciones en solo concreto? tres. A ver, Sí, lavado de activos, organización criminal y obstrucción de la justicia. Destruir la democracia tendría que ser sedición. Nadie la ha acusado por sedición, ni por rebelión, ni por motín. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que a ustedes les parezca que es reprobable en la conducta política de alguien, y yo puedo compartir ese sentimiento, no necesariamente es delito. Ese es el problema. Bueno, el ujú. doctor César Azabache nos ha acompañado, nos tenemos que despedir, Así es, nos Rosa María. reencontramos. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself alive.